Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Recuerden, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla y que se emite en el dial digital de Subterfuge Radio. Y se graba y se produce en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante. Hoy recibimos a un invitado que ha hecho de la docencia, la investigación y la consultoría sus campos de acción. A un profesor, a un asesor y uno de los grandes especialistas en estrategia y mercados culturales aplicados a la música. Coordinador del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical en la Universidad UNIR, ha colaborado en diversas universidades y se ha dedicado de manera activa a tender puentes entre el mundo académico y el profesional, preparando a nuevas generaciones para moverse en un sector tan apasionante como complejo. En su trayectoria investigadora ha abordado la evolución de la música grabada en España, el valor percibido de la música en el mercado digital y las tendencias internacionales que están reconfigurando el negocio de la música. Y ahora da un paso más con la publicación de Pasión a Profesión, Manual de la Industria Musical, un libro, una enciclopedia, pensado para convertirse en guía práctica para quienes transformar su amor por la música en un camino laboral sostenible. Una conversación para mirar el presente con espíritu crítico y el futuro con ilusión. Recibimos en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, a la palabra y al testimonio de Jon Ikazuriaga. Bienvenido, Jon. Bien hallado, un placer, Carlos. Espero estar a la altura después de esa mañana que habéis organizado en la COE, que me ha hecho ilusión. De hecho, quería haber hecho un comentario, pero al final me he cortado por los tiempos tal esto. Digo, joder, cuando hablaba Isa de Vime, de la madurez, ¿no?, que había alcanzado la industria, digo, esa es la demostración, 9 de la mañana en la COE, claro. Convocar a la industria de la música. La música es la madurez, la certificación absoluta. Eso es. Sí. Con el café de zumo naranja a las 9 de la mañana. Esa es la certificación absoluta de la profesionalidad. Ahí estamos, los ingenieros de rock and roll. Sí. Nada, ha sido maravilloso y bueno, de entrada enhorabuena, ya sabes que soy muy fan de tu trabajo y muy fan de lo que has hecho encima con este trabajo. Un placer. Bueno, vamos a hacer un poco de guía biográfica, ¿no? Y bueno, empezaría, ¿cuándo despierta, evidentemente, tu interés por la música, pero también cuándo empieza ese momento en el que decides investigar alrededor de él? Sí, la música siempre ha estado ahí. Temas familiares, temas de una generación en la que en mi adolescencia, en los 80, el crisol, digamos, de escuchas musicales era brutal. De todo tipo y condición, desde casa, amigos, ¿no? Y la música ha estado ahí y humildemente siempre soy de estas personas que la música es una actividad para mí cotidiana, diaria, tanto de escucha grabada como, si se puede, de escucha en la asistencia en directo. Y cuando yo me desarrollo profesionalmente, en los años, comenzado en mediados de los 90, no existía absolutamente nada desde el punto de vista de lo que se denomina hoy en día pues la gestión cultural, la economía de la cultura, la economía de la música. Entonces yo me desarrollo pues en temas de consultoría, de gestión más estratégica, etcétera. Pero ya empiezo a advertir, ya a comienzos de siglo, ciertos movimientos formativos. Yo tenía un MBA, ciertos movimientos formativos alineados con la cultura. Y en el año, por los años soy malo, creo que es año 2006, realizo un máster que existía en la Universidad de Valladolid, primigenio, máster oficial de Economía de la Cultura. Uh-huh. Y ahí empiezo a entrar. Yo tenía conocimientos de gestión, economía, finanzas, etcétera, y lo aplico a la cultura. Y mi tesina en ese máster de Economía de la Cultura en Valladolid es un análisis de la viabilidad de la industria musical española. Uh-huh. Con lo cual yo ya empezaba a entender que a mí no me interesaba entrar en estas dinámicas. A la par, asisto a un curso en Ámsterdam con los popes de la economía de la cultura, y ya veo que ahí hay un camino porque me interesaba. Es decir, porque veía que no solo porque había un hueco, porque había una carencia, que la había, sino porque me sentía cómodo. Es decir, juntando cuestiones de conocimiento, digamos, profesional y académico que yo tenía,
lo que me gusta, que es escuchar música y asistir a bolos y que esto funcione, ¿no? Para escuchar más música, ¿no? Pero en ese sentido, no, claro, hablas de un momento donde efectivamente no hay nada, solamente existe la industria como tal, desde hace muchos años, siempre el monopolio de las compañías multinacionales, las entidades de gestión que ya existían y existen como tal, pero bueno, cada una de manera eran como núcleos independientes unos de otros, ¿no? ¿Cuándo decides, con esa experiencia que te da la cultura de la economía de la cultura, a dar el paso de la investigación, y cuál es el primer reto que te marcas en ese El primer reto que yo veo es entender bien todos los agentes de la industria. No soy una persona que ha trabajado dentro de la industria, pero conozco muchas personas que trabajan dentro de la industria. Entonces, no solo desde un punto de vista, digamos, bibliográfico, no solo desde un punto de vista académico, sino también remangarte y entender, hablar con gente y ver, pulsar cómo funciona todo esto, ¿no? Desde un punto de vista real. Y además, cómo en este mundo de la investigación cultural casi siempre los referentes son anglosajones, pues lo comparabas con modelos, te ibas a Londres, etcétera, o hasta lo que he contado, y lo comparabas con modelos anglosajones y veías las carencias, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el primer reto. Luego lo que has comentado, ya me pongo a investigar sobre modelos de consumo, y ahí, a la par que mantengo, digamos, mi canal como consultor estratégico, diversificando progresivamente hacia la cultura y hacia la música, voy entrando en estas dinámicas. ¿Y hubo alguna figura o algún tema que fue el que dijiste, joder, esto me quiero profundizar? Mira, yo me di dentro de la gestión empresarial, dentro de la economía, etcétera, hay como una cuestión que es lo que se denomina que es marketing, análisis de mercado, es el comportamiento del consumidor. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que, claro, hay que analizar bien la industria, pero que desde el punto de vista de los que definen, al fin y al cabo, hacia dónde van las cosas, hacia dónde va la industria, todo tipo de industrias, sí, son las personas las usuarias, usuarios, los consumidores que deciden en función de su libre albedrío, de una o de otra forma, y de ciertas variables de otro tipo de condición, que hablaremos si quieres más tarde, cómo consumen, cómo pagan, si pagan, no pagan. Claro. Y a partir de ahí entras en dinámicas de entender cómo funciona esto, ¿no? Entendiendo, digamos, la parte ataláyica, la parte desde arriba de toda la estructura, y debajo están las personas que asistimos a bolos, que consumimos, que escuchamos música de una manera o de otra, y que son los que, guste o no guste, deciden cómo funcionan las cosas, y evidentemente son libres del todo. Bueno, eso es algo que hay que investigar y analizar, ¿no? Y bueno, me imagino que parte de ese ímpetu investigador y de desarrollo casi pedagógico de lo que está pasando, ahí surge también la oportunidad de organizar ese máster en la Universidad UNIR, en un contexto donde, bueno, se habla, ¿no?, de que hay demasiado máster, y que, bueno, que incluso, ya sabes, pues las majors lo han convertido casi como una vía de negocio, ¿no?, aunque vendan que es una manera de formar luego a futuros trabajadores. Cuando te planteas ese máster, ¿cómo lo planteas, darle un toque diferencial a lo que se está Bueno, yo ya utilizo lo que es la diferenciación de la Universidad UNIR, que es una diferenciación online, que tiene, como todo en la vida, tiene sus cuestiones positivas y cuestiones no tan positivas. Y entonces, arraigar bien y profundizar en esas variables positivas de disponibilidad online con los profesores y con los estudiantes, remarcando los aspectos de rigurosidad en la documentación, en la preparación de todas las asignaturas, a la par que trabajando con modelos de casos reales de la industria que ayuden a las personas que están estudiando el máster en formarse en ello. Al hilo de lo que comentas, efectivamente, hay no tanto 2019-2020, pero sí ahora hay un boom. Es una suerte de boom, ¿no? Una especie de boom en todo esto de la formación, no solo musical, la industria musical, sino cultural, pero no solo musical. Y es cierto que yo creo que el valor del máster que yo coordino, que dirijo, puede ser esa flexibilidad, esa capacidad de aprendizaje online, que tiene, otros dirán que tiene sus cuestiones no tan positivas, puesto que no hay contacto directo, aunque existe, pero por otro lado ese rigor y esa adaptación permanentemente a la industria, sin entrar en unas dinámicas de
partner puntual específico de un agente de la industria, sino que nosotros trabajamos para conseguir becas o prácticas a los estudiantes con diferentes agentes sin ceñirnos exclusivamente un partner exclusivo, una mayor con cierta libertad en ese sentido. Pero es eso, partiendo de la base bueno, que es una industria que siempre se había caracterizado por ser una industria muy autodidacta, ¿no? Que al final todos los que nos hemos dedicado, yo, Laura y Luz, toda la gente que empezamos teniendo compañías y tal, no sabíamos absolutamente nada, y ahora se ha convertido en una formación, lo cual está muy bien, porque bueno, pues aprenden muchas cosas que nosotros aprendimos a base de zancadillas, de tropiezos, de tal, esto, tal. ¿Qué perfil tú podrías definir de la gente que ahora mismo se acerca a un máster de industria musical? Normalmente hay un perfil claro, es un perfil, digamos, un 50-60% gente entre 18 y 25 años. O incluso que han acabado, porque para nuestro máster, al ser un máster oficial, tiene que tener algún tipo de grado previo. Sí. ¿Vale? Es decir, pero es un máster, pues ya digamos 22, 23, 24. Ese perfil que es gente que, bueno, pues que le gusta la música y que ya tiene, por lo menos que cuando yo tenía su edad, ya tiene conciencia de que se puede desarrollar profesionalmente. No es solo que me gusta la música, es pues un percentil muy bajo, es decir, como me gusta la música, voy a ver si de esto hago algo. No, ya es gente que le gusta la música, que quiere formarse, pero que a la par ya vislumbra que dentro de las miles de posibilidades que hay dentro de la industria, tiene algunos resortes de trabajar en ello, con lo cual se quieren formar para currar en la industria, ¿vale? Eso lo dejo claro. Dos, hay perfiles de gente que ya está trabajando en la industria, en un sector, en una discográfica, como booker, como manager, que fuere, como periodista, y que quiere tener una mirada como más general, más amplia, ¿no? Y aparte de profundizar en su propia materia para darle más base. Y luego hay un cajón desastre final un tanto peregrino. Sí, por ejemplo, y no es, porque ya es la tercera vez que me ocurre, padres o madres de artistas. Ah, esa es buena. Esta es muy buena. Sí, padres o madres de artistas, la pregunta sería ¿por qué no lo hace su querido hijo, su querida hija, para que él tiene que quedarse lo suyo, mientras yo quiero entender o ayudarle a mi hijo en qué narices es esto, puesto que yo tengo ya una edad y para mí el tema de la música, la industria musical es para... no voy a decir vagos y maleantes, pero creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Yo creo que es una de las labores también del máster y de tu labor y del manual, limpiar esos claroscuros con respecto a la industria. Pero bueno, y ese es un perfil como muy marciano, muy peregrino que puntualmente aparece. Es una cosa tremenda. Digamos que esos son los digamos, que se merecen, pero sobre todo gente que quiere entrar, gente que está trabajando en la propia industria y quiere mejorar, y un percentil de, algún despistado o gente que quiere mucho a su hija, a su hijo. ¿Y crees que le da un valor especial el rigor, en el buen sentido de la palabra, universitario? Es decir, el abrir... lo que creo que es parte de tu trabajo, que es no solamente la música es hedonismo y diversión, sino que alrededor hay un montón de agentes que participan, ¿no? Lo que hemos hablado, muchas veces la música en directo piensas que es la experiencia de vender cervezas y no, también afecta al turismo de una ciudad, a la industria... ¿Ese rigor universitario a la hora de la formación en un negocio como la música crees que aporta? Sí, Carlos. Yo creo que amplía perspectiva y aumenta el detalle, es decir, las dos variables. Vale. Aumenta la perspectiva de dónde estás situado, porque hace reflexionar, por ejemplo, lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, el impacto tácito inducido que tiene un festival, un concierto en una ciudad o en un pueblo es brutal con respecto a lo que genera, ¿no? Aparte de puestos de curro, de trabajo, etcétera. Y por otro lado, te da como confianza en lo que puede estar haciendo, ¿vale? Si esto se hace así y yo lo hago así, pues igual me ayuda, no sé, por ejemplo, hay una asignatura que siempre es como muy... finanzas. Bueno, y te dicen, hay que saber de números para... Pues hombre, ayuda a saber de números para gestionar algo relacionado con cualquier cosa. Y con la industria musical, que tiene mucho de números, números, pues a más, ¿no? Que dicen. Entonces, sí, tanto como coger perspectiva como para generarte confianza en el rigor de lo
libros. Bueno, estos días empezarás a coger también el síntoma del impostor, ¿no? Al final que eres como un artista, y te voy a hacer la pregunta que eso como ¿por qué te decidiste a escribir este libro, a componer este disco? En este caso, ¿por qué te decides a hacer esta vademecum, que es de pasión a profesión? Antes lo comentaba con la gente, las chicas fantásticas de la editorial, me decían, oye, porque a medida que vas contando, dices, vaya berenjenal te metiste, sí. ¿No? Si lo sé, sí, es decir, yo soy una persona evidentemente rigurosa, pero por otro lado tengo cierta capacidad de vehemencia y de impulso. Juego un poco entre, ¿no sabes? Es decir, no todo lo del ego hacia la parte analítica, sino de cierta visceralidad. Y la gente que me conoce sabe que voy por ahí. Entonces, en esa visceralidad de querer ayudar a la industria, pues me lo plantearon y decidí. Es verdad que de lo que inicialmente se plantea, se estructura, se idealiza, tal, a lo que el proceso ha sido más, no vale decir más duro, más farragoso, más complicado, es la palabra, de lo previsto, pero sí diferente. Digamos que yo no vislumbraba toda la complejidad que tenía el proyecto. Claro. No. Quizás por ignorancia. La valentía, la ignorancia, ahí está, ahí está. Todo, pero al final dices, joder, ¿no? Pues dices, venga, pa'lante. Que no soy del centro, pero... y entonces, sí, es cierto que digamos que cuando lo miras así dices, ¡buah! Pero afortunadamente lo hicimos, ¿no? ¿Y qué conclusiones, y de manera así muy rápida, porque evidentemente lo que hay que hacer es acercarse al libro porque es el que te abre las claves de esto, ¿cómo definirías esa transición de pasión a profesión? Mira, muy buena pregunta. Al hilo que comentamos antes, la música, las artes en general, pero la música tiene una cosa fantástica. Tú vas por la calle, haces una encuesta, el 99,999% de las personas, si le pregunta, ¿más o menos le gusta la música? Más fanático, sí. Sí. ¿Le gusta a usted conducir? Que no y tal, pero ya haces una segregación con la industria del automóvil. Con lo cual, la música fue una parte de nuestras vidas, en mayor o menor medida, hay gente más melómana, por tradición, tal, pero fue una parte de nuestras vidas. Y el hecho de querer dedicarte a la música siempre te tira de ese estómago, ¿no? De esa visceralidad de, joder, yo me quiero dedicar a esto, porque esto me fascina, y trabajar en algo que te gusta tiene que ser la leche. Es el lujo. El lujo de qué es el lujo, trabajar, dedicarte a algo que te gusta. Y así te pagan. Entonces, entrar luego en una dinámica que a partir de que se convierta en una profesión, y cuando hablo de profesión, de esto va el manual. El manual no solo lo enfoca, obviamente, en artistas musicales que dedicarse a vivir de su talento compositivo, o intérpretes. Estamos hablando de managers, de directores de discográficas, de todos los agentes que intervienen. Es decir, aunque tú me dirás, Carlos, al final te dedicas a la música y hablas de música al 0,1% del día, pero está la música por detrás, siempre está la música por detrás, y siempre hay una, ¿no? Pues genera ese salto hacia una profesión, y por tanto ahí, digamos que la conclusión es que con rigor no pierdes la ilusión se mantiene. Perderás pues igual cierto candor juvenil inicial, ¿no? Porque la vida es esto, ¿no? Luego la vida, el día a día, tiene sus complejidades profesionales en todo tipo de industria, pero te genera esa, ¿no? Como esa ilusión permanente. Me imagino que en este largo camino habrá habido 1000 cambios de estrategias y tal, pero ¿cómo afrontas esa estructuración del libro que equilibre la llegada de, por ejemplo, de estudiantes, de gente nueva, con profesionales de la industria? Yo, por ejemplo, para mí es como una nevera cuando te levantas por la noche y con hambre, y vas a la nevera, la abres y pues coges una loncha de jamón un día, o coges tal, esto, tal. A mí me parece un libro
alucinante. Este verano lo he disfrutado porque lo abría y de repente es como, voy a ver de repente estos datos, cosas que nunca habías tenido ni curiosidad por ellos, ¿no? ¿Cómo equilibras eso, que sea un libro dirigido a profesionales y que bueno, que cumpla su papel, que es lo que tiene que cumplir, de manual, ¿no? Que al final es para los estudiantes? Ante todo, viendo de ti, te agradezco el cumplido y que te haya gustado. Porque además es cierto que ha quedado un libro bonito en punto de vista estético. Sí. Pero yendo a tu pregunta, ese era uno de los puntos cruciales. Cuando yo hablaba con uno de los posibles o de las posibles colaboradoras yo le planteaba por qué quiero contar contigo. Estos son los contenidos que queremos que trabajemos conjuntamente, porque tú sabes de esto, etcétera. Y la siguiente variable es el tono, encontrar el tono, ¿no? Ese tono que sea riguroso, didáctico, pero sin entrar en zambombas densas académicas, porque entonces no funciona, no funciona para nada. Y que tampoco sea un tono meramente divulgativo, que tenga rigor, pero que fluya el texto, ¿no? Que fluya, y eso es la dificultad del texto. Y ahí es, de alguna manera, donde yo creo que el libro ha funcionado, respetando, como no puede ser de otra forma, la independencia de cada uno de los conocimientos de cada uno de los diferentes personas que han colaborado en él, ¿no? Y eso es donde yo creo creo humildemente que ha funcionado, en contar ese tono que sirva tanto para aquellos que no tienen mucha idea y que quieren sumergirse en la industria, entender la industria desde lo más básico, porque hay capítulos quién es quién y definiendo definiciones básicas de cada uno de los agentes que intervienen, como personas que llevan años en la industria y que quieren disfrutar de la lectura, aprender ciertos detalles, lo que has comentado tú, ¿no? Generar asalto de mata, leer cuestiones que te van interesando, pero siempre que en ambos lados del río funcione esa lectura, ¿no? Yo creo que humildemente sí creo que se ha conseguido ese tono, ¿no? Yo creo que, bueno, pues evidentemente bebe de las bases de esa industria que conocemos desde hace años. Creo que al final mirar atrás siempre está bien, pero plantea una nueva industria, ¿no? Al final yo creo que son las bases de una nueva industria donde una de las cosas que además que creo que destacas es, bueno, la sostenibilidad económica ahora mismo en un negocio que viene de la opulencia, la glotonería, la gran buff de que había dinero para todo, ¿no? ¿Qué importancia tiene esa sostenibilidad económica en tu proceso de investigación? Claro, tú esto lo conoces bien, es decir, lejos de pensar que económicamente la industria, bajo determinados parámetros, no funciona. Es cierto que en los gloriosos años 90 no volverán. Desde el punto de vista de paradigma de crecimiento desaforado para ciertos agentes de la industria, pero sí, es algo que yo miro, investigo, hay bastantes datos, con ciertas heterogeneidades. Resumiendo, la industria entra en cuestiones manidas, lugares comunes, todos sabemos lo que sucede con la piratería, la entrada al siglo XXI y tal, pero a partir de la entrada ya del streaming sobre todo de pago, a partir del año 2014, 2015, 2016, se produce una recuperación de la industria de la música grabada, que es sostenible en diferentes... Ceñiéndonos a España, con un crecimiento sostenible de un 10% interanual, etcétera, ¿vale? Ya sé que es en datos macros y cada cual estará pensando que hay de lo mío, pero ya en datos macros. En la industria de la música en vivo, ¿qué vamos a contar? Es decir, pre-pandemia ya había un crecimiento, pero post-pandemia esto es una auténtica locura. Otra cuestión que también hablo en datos macros y cada cual no es lo mismo comportamiento del consumidor en festivales que en salas pequeñas, y eso es otro debate. Por tanto, el modelo de análisis de sostenibilidad económica es crucial, por un axioma básico. Cuanto más liquidez, cuanto más movimiento económico genera una industria, más impacto económico tiene, ergo más posibilidad de generación de empleo. Cuanto más... Y por tanto, y cuanto más riguroso sea y cuanto más visibilidad positiva tenga cara a la sociedad, mejor para todos. Y eso se consigue entendiendo modelos de viabilidad económica para cada uno de los diferentes agentes. Claro que es absolutamente relevante. Total. Y a ver, ¿cómo planteas? Bueno, es un libro, está publicado, una maravillosa edición, es un punto y seguido, ¿no? Es decir, estamos en una industria cambiante permanentemente. Pues cuando salió publicado, cuando el libro estaba el CEO
CEO de Spotify, que hoy ya no está, que ha dimitido, etcétera, tal, y entonces, bueno, aparecen agentes nuevos, habrá variables de la IA. Hoy en la presentación se hablaba del blockchain y estaba con mi hijo y me decía, joder, eso ya suena antiquísimo, ¿no? Y es, joder, Claro. estamos hablando de hace 2 años, ¿no? ¿Cómo planteas, porque evidentemente por tu capacidad y tu impulso de investigación, cómo planteas el futuro a medio y largo plazo con el manual? ¿Cómo va a ser? Bueno, ya Sí, me imagino que puede haber un tomo ampliado en unos años, pero bueno, sí, claro, creo que es una manera de llegar, ¿no? A los estudiantes, a la gente que estamos interesados en tal, claro, y volcar reflexiones, ¿no? este es sí, así es, Carlos. Este es el primer cuerpo de obra que se realiza asumiendo la intrínseca debilidad. Es decir, si tú escribes que es algo como estanco y tienes que publicar en algo estanco mientras la vida te va llevando y venga a pasar cosas. Y en la industria musical, que nos vamos a contar, la de cosas que pasan hoy. Con lo cual, en cuanto, y además está planteado en la introducción, es la base inicial con sus defectos, pero es el ejercicio pleno de ilusión y de humildad para generar la base como la simiente para posteriores desarrollos. Ten en cuenta que son 6 bloques, creo que son 35 capítulos, y por tanto cada uno de esos capítulos puede ser potencialmente desarrollados en cualquiera de tanto como actualizaciones de cada uno de ellos, como en desarrollos más potentes y más grandes, más densos, porque cada capítulo tendrá unas 20 y tantas páginas, pues digamos un propio libro sobre la producción musical, pues decir algo por la Discord, en la música grabada, los agentes, etcétera. Con lo cual, esto está ahí y es algo que entiendo que se hará y además creo que debe hacerse. Es decir, no sé si seré yo, pero debe hacerse puesto que ya es la base como para este proceso, ¿no? Claro. Que yo creo que además ayudará a los venideros a entender cómo se ha formado y de esta manera también pues quitaremos los errores previos, ¿no? Desde el proceso casi, unos cuantos. Claro, bueno, aparte es eso, ¿no? Claro, tu tesis universitaria va aplicada, ¿no? a la música grabada, ¿no? Y has visto esa transformación, además, tan eso que me imagino que acercándote y profundizando te habrá hecho sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero si tuvieses que destacar alguna, ¿cuál sería un diagnóstico de esa evolución de la música grabada? Mira, la música grabada... Claro, a ti y a mí, corrígeme, creo que nos pidan en esa generación en la que tenemos que, bueno, mucho más, pues desde el punto de vista del consumidor, pues cuando yo consumía música grabada en fuentes primero de prescripción determinada, es decir, gente que tú valorabas en radios o en prensa, etcétera, que tú valorabas, escuchabas programas de radio. Y luego, si tenías posibilidades o te gustaba, lo comprabas vinilos o CDs. O incluso, yo sé, todavía la generación del casete, ¿no? Que hacías ahí tus cosas, tus casetes magníficos. Entonces, a partir de del desarrollo de toda la economía digital, surge un nuevo paradigma. Que, como decía antes, no da datos, pero el último informe global, digamos, de ProMusica en este semestre ya habla de que en las ventas totales de entre digital y físico, el 90% ya es el streaming, ¿no? Y a nivel mundial, el 70% aglomerado ya es el streaming. Es decir, esa es la tendencia. La gente va a consumir música por streaming. Es verdad que tú sabes que hay un percentil determinado de Only the Lonely, que ahí seguimos comprando, adquiriendo vinilos y se mantiene y tal, pero es para una segmentación determinada. Claro, el debate de la música grabada es eso. Es decir, si el modelo de consumo es el streaming y el modelo de consumo del streaming bajo unas condiciones que ya están impuestas para la industria a través de las plataformas, con los acuerdos con las discográficas, con el reparto que hacen para los artistas. Una cuestión que conviene aclarar: el reparto para los artistas tiene mucha importancia el número de personas que paguen por la plataforma. Es decir, se reparte más
porque lo hacen por países, las plataformas pagan por países, se reparte más a aquellos países en los que el porcentaje de personas que escuchan música en una plataforma determinada, de los ingresos que obtienen, son por los suscriptores, mientras que el resto son por las empresas, por los anuncios publicitarios. Claro, ese es el panorama. Porque tu pregunta... Entonces, creo que y estamos en una fase de reflexión. Yo creo que hay que entender que este es el ya definitivo, es decir, que este es lo que viene, esto es lo que está y esto es lo que viene. Y a partir de ahí, entrar en dinámicas de entender el valor de la música. Yo creo que hay una cuestión también educativa para las personas, entender cuál es el valor de la música de los artistas, que creo que es relevante. Es decir, esto no es en general, Sí. No está lo gratuito que cae del aire y que usted puede tener la biblioteca alejandrina de la música a sus pies permanentemente sin ningún tipo de... mientras que antes, por lo menos, oye, pues aunque solo fuera el casete, tenías que comprar el casete para luego hacerla, ¿vale? Y por otro lado, la reflexión de los grandes agentes de la industria en todo esto y generar, ya sé que hay modelos de user-centric, hay otros modelos más centrados y tal, esos análisis que se siguen haciendo, junto yo creo que variables de administración, de legislación, que vayan amparando cada vez más este tipo de modelo, porque si no, y es cierto, en determinados modelos de artistas musicales o de bandas, la supervivencia única o solo a través de la música grabada es tremendamente compleja, como tú sabes, y ya lo decía Bowie, aquí se trata de girar y girar y girar, que the money está on stage. Entonces, bueno, pero... Es el tinglado que nos encontramos. Escuchándote, leyéndote, ¿cómo dialoga la investigación universitaria con los problemas reales de la industria? Bueno, esa es una pregunta fantástica, Carlos. Mira, tradicionalmente, esta es una de mis sorpresas, ¿no?, especialmente positivas cuando entré en el mundo académico, en el mundo universitario. Como tantos mundos, y por cierto, yo creo que este manual, uno de los objetivos tácitos que yo tenía también era tender puentes, porque así soy yo, tender puentes en diferentes ángulos, profesionales, académicos. El mundo universitario, no solo el de la industria musical, en general está bastante alejado de las realidades cotidianas, de las urdimbres diarias. Bastante alejado. Y el esfuerzo es generar, digamos, investigaciones de valor para la industria, no investigaciones de valor para el que investiga. Vale. Que creo que es diferente. Sí. Pero no solo en la industria musical, no, todo, ya. No solo en la industria musical, de valor para, es decir, y generar valor para la industria. Al hilo de eso, y porque lo he comentado antes con Isabel Villanueva es la directora de BIME, y ya desde este año hay una convocatoria para papers, para investigaciones, lo han ampliado no solo para la industria musical, para la industria cultural, en la que, bueno, ahí estaremos, que tengan, digamos, no solo investigaciones, insisto, académicas de papers densos, sino que tengan una utilidad para la propia industria. Yo creo que ese es un camino fundamental, es decir, investigaciones de valor para la propia industria. ¿Sí? Y bueno, una vez que es como todo, ¿no? Cualquiera que ha estado cerca de un proceso creativo que tienes que decir para allá porque puedes seguir así toda la vida, o preparar un documental con archivo siempre va a aparecer algo, o sea, tienes que poner fin a las cosas. Una vez que tienes ya publicado esto, ¿qué aspectos crees que de la economía, de la cultura están todavía por desarrollar? Más allá de lo que es el manual, ¿crees que hay cosas que todavía que no se ha profundizado lo suficiente? Sí, hay muchas. Yo creo, por ejemplo, en esa... Algo que comentábamos antes, creo que cuando se habla de impacto económico y de crecimiento económico, tanto en la música grabada como en la música en vivo, creo que faltaría segmentar bien. Es decir, unos estudios potentes, rigurosos, con buenas bases de datos, de segmentación entre diferentes modelos. No es lo mismo un artista famosísima internacionalmente, una major que una independiente. No es lo mismo un buque, un agente de determinados perfiles, no es lo mismo un festival que una sala pequeña en cuanto a viabilidad económica y sostenibilidad, y son diferentes, igual vaga la expresión, ligas, ¿no? Como diferentes ligas. Entonces,
esos estudios económicos de impacto en función de dónde estás tú situado, porque lo macro es más sencillo de determinar. Claro. Yo creo que son relevantes. La dificultad sería agruparlos, etcétera, obtener los datos consensuados y todo esto. Pero yo creo que por ahí es algo fundamental para sacar conclusiones reales de por dónde se puede ayudar a la industria. Porque, y acabo con la respuesta, lo peor, desde mi punto de vista, una de las variables negativas que podemos llegar a pensar con todo esto es ser cortoplacistas. Yo creo que hay que mirar un poco a medio y largo plazo. Sí. Es decir, el valor de la música, el valor de la cultura, el valor de las personas que se dedican a esto a largo plazo y a generar estructuras de sostenibilidad económica para todas ellas. Muy bueno. Que, bueno, una vez que has investigado ahí, hablábamos de tu tesis, estás especializado en música grabada y supongo que aquí ya cuando te has manchado de barro de todo, ¿qué debería aprender la industria de la música grabada de los errores del pasado? Bueno, igual me podrías tú responder también a esta. No, pero bueno, ya que has hecho esto, ya que te puedo preguntar yo a ti, pero bueno... Yo creo que se ha aprendido y mucho, corrígeme, Carlos. Es decir, yo creo que se ha mejorado un huevo, valga la expresión, en cuanto a rigor, en cuanto a seriedad, en cuanto a transparencia. O sea, yo creo que esto ha cambiado el paradigma totalmente en cuanto a la relación profesional con los artistas, quizás cierta suerte de colegueo, que no sé qué. Parece bien, pero que igual no funciona en determinados entornos y que viene bien, esto es un trabajo y por tanto esto es una relación profesional. Creo que en transparencia se ha mejorado, creo que en la capacidad, hablando de profesionales jóvenes, de entrada de profesionales jóvenes que traen otro espíritu, otra mirada, otra talante, otra forma de estar en la industria de la música grabada. Yo creo que todo eso ha generado una mejora brutal. Hay mucho por hacer, obviamente, pero yo creo que el proceso es de bueno, corrígeme, pero estamos en una situación infinitamente mejor en cuanto a en cuanto a temas de gestión, etcétera, que estamos hace 20 años. Totalmente. Y sobre todo, bueno, también ahora, al final, la irrupción, ¿no? La necesaria también de las políticas públicas, ¿no? Al final también venimos de un sector, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Vivíamos bajo la sombra de esas 8 multinacionales que chorreaban dinero por todos lados, que no tenían ninguna necesidad de acercarse a nada, más allá a la venta directa y tal. ¿Qué papel crees que deben aportar ahora las políticas públicas en la industria de la música? Bueno, es fundamental. Es decir, cuando antes hablaba de por qué consumimos lo que consumimos, las variables fundamentales de cómo consumimos cualquier actividad humana, en este caso la música, son muy, muy claras. Es decir, por educación y porque en esa educación entran muchas variables de apoyos públicos, de la educación, de apoyos públicos a las artes, de desgrabaciones, etcétera, que ayudan a entender. Y por tanto es fundamental. Es decir, en la cadena de la industria, tanto desde abajo, desde la base, el respeto y entender cómo funciona todo esto es clave, pero por otro lado, desde arriba tiene que haber permanentemente, no vale campañas puntuales. Yo creo que es algo permanente, porque además en la sociedad que vivimos, en sociedad muy urgente, muy rápida, son lugares comunes, permanentemente pasan cosas y por eso tiene que haber, digamos, una suerte de, en el buen sentido, Big Brother que te está diciendo y poner los límites de todo esto, con lo cual yo creo que es fundamental. Y ahí, en el buen sentido, creo que el asociacionismo de la industria de la música en diferentes parámetros creo que está avanzando, falta mucho por hacer, pero creo que hay avances, Estatuto del Artista, están hablando con temas ya se consiguió un poco el IVA en directo en su momento con las entradas, es decir, creo que es fundamental. Y sobre todo también esa consideración, no solo de la música, del valor de la cultura a través de las administraciones, que hagan a entender que esto merece la pena no solo desde el punto de vista del entretenimiento y el disfrute. Totalmente. Bueno, ¿cómo imaginas el futuro de la docencia sobre industria musical en la próxima década, teniendo en cuenta que siempre al final es a la reflexión que se llega en cualquier corrillo de conversaciones alrededor? Es decir, a mí me llega mucha gente que quiere hacer prácticas, que sale de los másters y la reflexión es, joder, no hay tanto chorizo para tan poco pan, ¿no? Pero sigo pensando que alguien que quiera dedicarse a la música, a mí me parece, el aplauso es eterno, ¿no? Porque creo que siempre hará falta esa renovación en todos los planos, ¿no? Pero
¿cómo crees que qué puede aportar la docencia? Sí, esa es una reflexión. Es decir, al final hablamos de un mercado que da lo que da. Y tú formas a personas para que luego el mercado les acoja. Y si el mercado da lo que da, al menos en este país, o se lo montan por su cuenta, desarrollan por su cuenta, o no hay calado, no hay entrada. Por tanto, yo lo que vislumbro es, y estoy con ciertas ideas en ello, cómo, digamos, no tanto que tiene que haber miradas holísticas, generalistas sobre la industria de la música, pero sí especializaciones concretas en función de por dónde haya canales que el mercado va aceptando. Se me ocurre, pues, por ejemplo, todo el tema de redes sociales, todo el tema de la economía digital, todo el tema del marketing digital, todo el tema de la IA, todo el tema de los abogadas y abogados del derecho, que es una cosa que es muy novedoso, pero que se requiere, es uno de los pilares, obviamente, de la industria. Es decir, en esa mirar bien los canales de apertura del mercado para generar valor a ese mercado en función de formaciones exhaustivas, pero que no sean, digamos, con decoraciones, que luego no tengan canalización. Porque es verdad, no lo sé si estamos llegando a un punto de tope, pero hay un boom. Y los booms pues llegan hasta lo que llegan, ¿no? Es decir, porque luego al final, pues eso, es verdad que, por otro lado, tiene ciertas posibilidades de canalización en entornos latinoamericanos, iberoamericanos de trabajo, pero es en otras variables que cada cual decide, ¿no? Las personas donde quieren meterse. O en Estados Unidos, dentro del mercado latino, Estados Unidos, estamos hablando del lenguaje en español. Porque la liga en Estados Unidos o en Reino Unido es otra liga. Entonces, sí, yo creo que por ahí tendrían que ir tirando ciertas formaciones más especializadas. Existirá también la excelencia, el que sea bueno. Es decir, la formación, por ende la información permanente es más necesaria que nunca. Venimos también de este paleolítico superior donde había gente que entraba con 14 años a hacer promoción y se jubilaba con 65 y lo único que había hecho era mandar discos a la radio, ¿no? O sea, era su aportación. Ahora mismo hay mucho más necesidad, ¿no? Al final, pues hablabas también del tema legislativo, también el tema jurídico, ¿no? Que al final eran vacíos que había. Si tuvieses que dar solo un consejo a alguien que se quisiera dedicar ahora mismo al mundo de la música, quizás sería eso, el apelar a esa formación. Sí, fórmate, creo que es fundamental en cualquier actividad humana, para tener en la medida de lo posible cierto libre pensamiento, cierta capacidad de mirada personal y para generar valor. Cuanto más formado, cuanto más capacidad formativa respecto a algo tengas, más libre vas a pensar y por tanto más vas a aportar valor. Y además que asista, que vaya, que se mueva, es decir, no se queden, sino que se mueva, que entren en dinámicas de todas las diferentes posibilidades que ofrece la industria. Y que por último, a la carta, en un mundo ideal de Huxley, que lo alinee con aquello que a él o a ella, digamos, se siente más cómodo. Ahí yo creo que las personas, al fin y al cabo, donde hay un puntito ahí, tarde o temprano que dices... Oye, aquí estoy cómodo. Sí, me habría gustado tocar en Wembley la guitarra, pero pues estoy aquí estoy cómodo. Pues eso. Bueno, yo ya estoy vislumbrando en mi librería un apartado enciclopédico, como antiguamente estaban las enciclopedias espasas y tal, con la obra de Johnny Cazuriaga, que empezamos con este magnífico manual. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Hay algo confesable? ¿De momento vas a estar...? Sí. Bueno, ahora estamos con los oropeles del momento. No, fuera bromas. Sí, estoy con el modelo de lo que te decía antes. Diferentes modelos de consumo, segmentación, análisis riguroso diferentes de consumo de la música grabada y la música en la música en directo, para sacar conclusiones reales respecto a las experiencias y a por qué la gente consume música y bajo qué parámetros, en función de las segmentaciones de renta, edad. Genial. Pues nada, a todos vuelvo a lo mismo, a la gente que se está formando, a la gente que queremos seguir formándonos, pues bienvenido a todo ese tipo de reflexión.
volver a darte la enhorabuena por este manual que es absolutamente maravilloso, doble volumen, Gracias, con unas Carlos. infografías estupendas. Tengo que dar la enhorabuena, a ti en primer lugar, a Liburuac por haber impulsado hacerlo, a Alfonso Santiago y Lastur por ese estímulo, a Laura Eguiluz por hacer posible este encuentro, pero bueno, principalmente a ese esfuerzo que habéis hecho, que al final creo que es un acto generoso por el colectivo, ¿no? Te lo agradezco, Carlos. Y no quisiera acabar porque estoy aquí en nombre de todas y todos ellos. Esto es un proyectazo hiper colaborativo en el que yo he sido uno más. Aquí hay infografistas, aquí hay editoras y editores que me han ayudado, están todos los colaboradores, está la gente que ha seleccionado las imágenes, está la gente que ha hecho la maqueta, que es maravillosa, todo el tema de la impresión, y probablemente me esté olvidando de alguien, con lo cual aquí he trabajado mucha gente. Yo soy un mero que intenta transmitir efectivamente la ilusión, el desarrollo de este proyecto. Bueno, pues vamos a intentar acabar hablando de música, un momento de música real. Si hay algún artista y un disco que sea la banda sonora de este disco, del proceso de tal, me imagino son muchos años, pero digas, pues mira, ahora mismo me acuerdo que escuché mucho a... Durante la gestación. Durante la gestación, bueno, mira, yo siempre les escucho y a la Velvet. Estupendo. Genial. Pues nada más. Gracias, John. Ha sido un auténtico placer. Ha superado con creces las expectativas que tenía. Está en acorde con este pedazo de manual que nos has deleitado y que vuelvo a lo mismo, que creo que es un ejercicio de generosidad para el sector. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer. Nada, un gustazo. Placer. Nada más. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Paula a los mandos técnicos, en un estudio Alfonso Santisteban que ahora mismo rezuma sabiduría, y nos vamos con Niña Polaca y su canción Suena ABBA cuando enciendes el motor. Adiós. Creo que te quiero el mundo entero y que no sé cómo llamarte. Si no te llamo esperanza de vivir cuando te veo salir por la puerta en las mañanas y te noto sonreír en la distancia. Me da miedo si creo verte partir. Me da miedo si me pierdo